Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Eso lo hacemos todos los episodios. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la evolución de los seguros y las soluciones digitales en Latinoamérica. Por eso tenemos una invitada muy importante. Ella es Andrea Triat. Vamos con la promo y empezamos la entrevista. Andrea Triat, directora ejecutiva de Insurtech Chile. Ahí. Dime si lo dije bien, porque ahí me confundo entre el pero Insurtech No es, Chile. no es fácil, Rob, no es fácil, Rob. Porque le cuesta. Oye, Sí. muchas gracias por estar conectada en este episodio acá en Entrepreneur. Em, Partamos del origen, de la génesis, para que quienes nos están viendo, que nos están escuchando, sepan bien. Insurtech Chile, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rob, por la invitación. Para nosotros es súper importante poder llegar a la más cantidad de gente posible que conozca lo que hacemos. Nosotros somos una asociación gremial sin fines de lucro que lo que busca es acelerar la industria aseguradora con tecnología. ¿Ya? Esto nos formamos, nos constituimos a principios del año 2021. Llevamos 3 años, porque empezamos a operar por ahí en mayo, ya firme, 3 años operando. Con un grupo de 8 founders de la industria aseguradora, de la industria insurtech, que querían y tenían este sueño de ir acelerando la industria con tecnología. No porque seamos buenas personas, ¿eh? Esto tiene que Ya. ver con que todos los que estamos en esta asociación, incluidos hoy día los 70 socios que somos, creemos firmemente en el rol social que tiene la industria de seguros, ¿ya? Y creemos que hoy día es una industria que está un poquitito vilipendiada, tiene un valor subestimado, porque cuando las economías son capaces de autoasegurarse, uno Ujú. libera recursos para otras, tú sabes, por necesidades múltiples y jerarquizables y recursos escasos. Entonces, hay un beneficio a esta industria que es importante que nosotros podamos destacar, y todos estamos convencidos que la tecnología va a ser el vehículo para tener seguros más justos, más inclusivos, y en eso estamos, pues, eso es lo que hacemos hartas cosas en esta asociación gremial, la hacemos con todos los socios, como te decía, somos 70 hoy día, Ujú. para que esto pase, para que en el fondo la tecnología llegue, podamos llegar a segmentos que hoy día no llegamos, a precios más baratos, más justos, con cobertura, o sea, profundizar y expandir la industria. Esa es la idea de lo que tenemos, lo que estamos dentro. Andrea, ¿y cuál es la oportunidad que ustedes ven precisamente esto? Porque tú dices, queremos acelerar la industria de la mano de la tecnología. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes ven precisamente ahí? En muchos ámbitos, en muchos ámbitos. Mira, de partida, nosotros la primera oportunidad que vemos como asociación es el tema de conectarnos y estar relacionados. Nosotros como asociación somos una asociación bien especial, somos un poco como un zoológico. Una vez me dijo un gerente general de compañía. ¿Por ¿Ya? qué? Porque tenemos todo tipo de socios. Si bien el foco son las insurtechs, ¿no es cierto? Entendidas como startups de base tecnológica que están en la industria seguro. ¿Ya? Nuestros socios son las compañías aseguradoras también. En el fondo, los que naturalmente están demandando esa tecnología para Ujú. eficientar procesos, para acelerar. Y en la mitad, socios aceleradores, grandes desarrolladores de Ok. tecnología, consultores, estudios de abogados, fondos de inversión, que vean que en el fondo este ecosistema se enriquece entre todo este conectar. Entonces, la primera oportunidad, una de estar juntos. ¿Cómo vemos que hay oportunidad en el ecosistema, en la industria directamente? Nosotros creemos que la tecnología hoy día, si tú la miras, puede agregar valor como en 3 ámbitos, ¿ya? ¿Ya? La distribución digital es uno de esos, que es como el más conocido, cuando tú tecnológicamente eres capaz de comparar, eres capaz de llegar a otros segmentos y haces una distribución digital a barata los costos de llegar con una oferta de valor a una persona. Eso es un ámbito conocido. El otro ámbito conocido, que también es natural por la tecnología, tiene que ver con cuando las insurtechs o las startups agregan valor en algún proceso operacional o en alguna parte de la propuesta de valor de las compañías. Por ejemplo, cuando tú pones tecnología en el proceso de liquidación de siniestro, ¿ya? ¿Ya? O cuando tú pones tecnología en la atención o en el onboarding de un cliente.
¿ya? O cuando tú pones tecnología en el servicio de atención al cliente, o cuando tú pones tecnología en el proceso underwriting, por ejemplo. ¿Qué Mm. significa poner tecnología en el proceso? Bueno, no sé, tú me dices, Rob, ¿cuánto me extiendo? Pues yo soy bien buena para Por hablar, favor, esta es una pero palestra cuando tú abierta. Dale, dale. Si yo dices, encuentro la oportunidad de preguntarte, te lo voy a decir. ya, po, Dale. súper. Pero, a ver, mira, es que la pregunta es como así, me la dejáis rebotando, porque de verdad que nosotros tenemos la oportunidad en todas partes. ¿Qué tiene? Mira, que la industria aseguradora es milenaria. Ayer estaba en una conferencia con el senador Kenneth Booth, que estábamos hablando de la nueva ley de ciberseguridad y hablaba de 4.000 años. Yo siempre digo como 400 años, ya empiezo a hablar de la industria un poco más formal, pero entre Ya. 400 años y 4.000 años, estamos hablando de una industria que tiene una experiencia robustísima en su expertise de tener precio, ¿ya? Y si a eso tú le pones hoy día la tecnología, es como el habilitador para acelerar. Eso es un poco la combinación. Entonces, por Mm, ejemplo, cuando tú me decías siniestros, imagínate antes las compañías habitualmente se demoraban, hoy día hay una norma que no lo permite, pero te demoras manualmente en mirar y todo. Hoy día con inteligencia artificial tú en segundos puedes no solo liquidar un siniestro, es decir, alguien te dijo, tuve esta oportunidad para usar tu seguro, ¿no es cierto? Y en ujú. segundos tú puedes tener la plata en la cuenta corriente de la devolución. Eso solo lo permite la tecnología, ¿ya? Oye, Eso, eso, Andrea, eso. y ahí, por ejemplo, entendiendo todas estas variables, una industria de 400 años que ahora tiene esta oportunidad de avanzar tecnológicamente, tú lo dijiste en un minuto, es una industria un poco vilipendiada. Si efectivamente el Sí. foco de ustedes son las Sí. personas, son los bienes, son el futuro, porque también tiene que ver con los niños, tiene que ver con las mascotas, ¿por qué están en ese lado de la palestra? Mm. Mira, voy a partir por el vaso medio lleno. Hemos mejorado. Ayer justamente hicimos el jueves un webinar de experiencia usuario. Empezamos con el tema de métrica. ¿Ya? Y antes la industria aseguradora tenía NPS negativo, ¿ya? ¿Por qué voy a partir por el vaso medio lleno? Porque hoy día ya se habla de una industria aseguradora que tiene un NPS cerca del 20%. Para los que no conocen, el NPS es el Net Promoter Score. Es un indicador Ujú. para entender la lealtad de los clientes, de los que usan un determinado producto. Entonces hoy día tenemos más promotores netos que antes, ¿ya? Diciendo eso, me hago cargo de la historia. Yo creo que la industria es una industria o era bastante sofisticada en cómo opera, en cómo son las coberturas, todo el mundo nos dice la letra chica. Ujú. Entonces, hay algo ahí en la historia de cómo fuimos funcionando en algún momento, años atrás, que hoy día ya no es posible y que yo creo que no solo que no es posible y no por eso se hace, sino que hoy día también hay una conciencia distinta social. ¿Ya? Las personas no aceptan, las personas reclaman su derecho y yo creo que esas personas, esas generaciones que hoy día están creciendo y están en todo ámbito ejerciendo sus derechos, también lo hacen en la industria aseguradora y la industria aseguradora, si me permite, hay mucha que se ha calzado, que ha Ya, crecido con esto, ¿ya? Y sí, por eso ahí tenés tú la evolución del NPS. O sea, antes de tener un indicador negativo, donde tenía mucho más detractores que promotores, hoy día ya estamos con un NPS un 20%. O sea, mm, tenemos un neto positivo. Y si me preguntas a mí, esto con el mundo de la tecnología solo se va a presentar. Pero lo que no terminé de decirte en la pregunta anterior era que la industria tiene la experiencia, tiene la sabiduría, tiene el conocimiento 400 años o 4.000, como decía ayer el senador Pugh, y nosotros le vamos a poner la aceleración. Es un poco la combinación hoy día de la tecnología y la industria tradicional. y ahí también faltará, esta es una pregunta completamente de Vale. mi lado, de mi palestra periodística, digamos. ¿Falta también más información para la gente? En el sentido de que ellos, por un lado, lean, conozcas más, y por el otro lado, de que precisamente las empresas que están asociadas a la industria, en este caso, startups o empresas que desarrollan soluciones en base a tecnología para la industria de los seguros, también les puedan visibilizar más cosas para que en el fondo comprendan mejor el ecosistema. De todo un poco. Yo me hago cargo como usuaria normal, común y corriente, de que uno de repente nos hace cargo de leer, de informarse, quiere todo muy rápido. Entonces Ujú. hay una cosa, educación. Yo te digo, de verdad, que en la educación financiera, educación aseguradora, ayer hablamos de la educación en ciberseguridad, o sea, estamos viviendo un mundo súper distinto de los que nos criamos de niños en los años 80, ¿ya? Mm, Y por lo tanto, la responsabilidad del autoservicio, de atenderme solo, de contratar, de entrar por web, también tiene que ver con un poco de educación de las personas. Y todo un poco lo que tú dijiste, porque por ejemplo ahora viene la ley FinTech, ¿ya? Donde yo voy a poder
no entremos en eso más adelante, pero yo voy a poder dar consentimiento, es que son tanta la información que uno maneja que en el fondo, o que está pasando en el ecosistema, que dan ganas de entregarla toda de una vez, pero básicamente uno es dueño de sus datos, ¿ya? Y voy a poder dar consentimiento para que usen mis datos. ¿Qué son mis datos? Mis Mm, datos es todo, qué coberturas tengo, qué seguros tengo, a qué precios los tengo. Entonces, también hacernos responsables de eso, pero lo bueno es que la norma también nos impone, nos va a ayudar a dos cosas, a disponibilizar información, no solo contenido, que la gente quede informada, porque ¿qué pasa hoy día? A veces hay tanto contenido que la gente ujú. no sabe qué leer, ni cuánto leer, ya la letra no es chica porque uno la puede agrandar sencillamente, ¿te das Ya, cuenta? Pero son tantas las páginas de las pólizas que tú no sabes qué leer, entonces la ley va a ayudarnos a que la información sea efectiva, que yo quede informado como usuario. Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo algunos recuerdos en ese sentido. Por otro lado, las ya. compañías se actúan y bueno, es responsabilidad de todos nosotros también. Ahora ahí, en esta asociación que tú dijiste, más de 70 asociados. Sí. ¿Cuáles son las cosas que están haciendo precisamente, más allá de insertar tecnología, para cimentar Mm. o preparar este camino al presente y al futuro? Sí, mira, nosotros como asociación, ¿qué hacemos? Funcionamos, nuestro business as usual, por decirlo de alguna manera, son mesas de trabajo, le llamamos squad de trabajo, donde los 70 asociados participan, ¿ya? Y tenemos Ujú, 4 funcionando full, que son el squad de vinculación nacional, el squad de vinculación internacional, el sí. squad de posicionamiento de marca y el squad de regulación. Entonces, Ok, un socio puede participar en uno o en varios, ¿ya? Y nosotros funcionamos, no les pedimos mucho tiempo, ¿ah? Son 45 minutos cada 2 semanas cada squad. Entonces, suponte tú que tú eres un socio en SureTech que está preocupado de salir. Somos un país pequeño y quieres ir a entender cómo funciona Colombia, México, qué sé yo, la región. Te inscribes en el squad internacional. Y en el squad internacional, con nuestra planificación estratégica hace 2 años, este año la volvemos a repetir con los socios, dijimos ya. vamos a hacer rondas de negocio hacia afuera, vamos a ayudar a los empresarios a salir. Entonces, en esos 45 minutos se moldea a qué país vamos, cómo lo vamos a hacer, con qué empresas de bilaterales vamos a trabajar, qué país primero. Partimos por Perú, partimos por Colombia, y el squad lo define. Y luego, cuando se definen un poco las condiciones, lo planteamos a todos los socios, como somos. Nosotros trabajamos con ANINAT, abogados, y son súper, súper rigurosos con nosotros en el tema de la libre competencia y lo compartimos profundamente, ¿ya? Ya. Y por lo tanto, todo lo que hacemos es para todos nuestros asociados. Se moldean estos pequeños squads de trabajo que pueden ser no tan pequeños, en algunos participan 13, 15 socios, en otros 3, 4, y Mm, luego se baja a todos los asociados para que ellos definan si quieren estar. Por ejemplo, en la vinculación nacional se definió hacer al menos 3 eventos presenciales temáticos. Entonces, vamos a abordar, por ejemplo, el ecosistema de movilidad. ¿Y qué ok. hacemos desde la asociación? ¿Ya? Decimos, ok, ¿qué es relevante en movilidad? Bueno, ¿qué InsurTech aportan en movilidad? En siniestro, en prevención, qué sé yo. Entonces invitamos a nuestra InsurTech. Después decimos, ya, hagamos un panel. ¿Qué está haciendo el gobierno en movilidad, en electromovilidad, la movilidad del futuro? Entonces, invitamos a gente de infraestructura del gobierno, invitamos a académicos de la universidad a contarnos qué es lo que está pasando y convocamos a quienes, a las compañías aseguradoras que tienen seguro que operan en movilidad Ok. o en auto, por decirlo, en auto, transporte carga, cosas de ese estilo. Invitamos al ecosistema, a los talleres que están en la parte de liquidación de siniestros, a las automotoras que están en proceso de la venta, ¿te das cuenta? Entonces, nos vamos una mañana a un hotel, juntamos 100 personas con todo este ecosistema y conversamos de estos temas. ¿Y qué termina pasando finalmente en el coffee, que nos preocupamos siempre que sea un poquito más largo, ¿no es cierto? Se produce networking. Lo que pasa, Rob, que nosotros Mm, como asociación creemos mucho en que la oportunidad de acelerar está cuando tú terminas concretando una oportunidad de negocio. No es por la venta del negocio, es porque así metes la tecnología. Si yo como InsurTech me asocio y soy una InsurTech que ve prevención de riesgo y me termino asociando con un Kaufman o con cualquier automotora, ¿qué es lo mm, que pasa? Estoy aportando a que la industria venga con la prevención adentro, ¿te das cuenta? Y eso pasa en esos coffee, la gente se conecta. Entonces, eso es lo que hacemos en vinculación nacional, en internacional. El año pasado hicimos 2 rondas, este año hicimos una. En, mm, en regulación, por ejemplo, hemos participado en todas las mesas de regulación de la ley FinTech, entendiendo que hay una cápita especial para el mundo seguro. Si bien la industria aseguradora va a entrar somos del segundo grupo que le va a tocar la ley FinTech, mm. que regula, ¿no es cierto? Hay un mundo para seguros paramétricos que tiene que ver con seguros inclusivos, por ejemplo. Hay un mundo para microseguros, seguros inclusivos. Entonces, ahí nosotros tenemos algo que decir.
cómo la tecnología aporta en esa industria. Entonces, por ejemplo, algunas reuniones con la CMF, hoy día estamos estructurando un documento para hacerle llegar ahí nuestras propuestas en InsurTech para la ley FinTech. Y eso, bueno, y hoy día tenemos un tremendo evento que se llama Evolución InsurTech Latam, que esto ya sale de nuestro banco. O sea, volviendo a tu pregunta, Rob, bueno, yo te dije que me pararas cuando quisieras. No, pero vamos súper bien. Todo eso hacemos en el business as usual, pero este año nos pusimos pantalones largos y decidimos hacer un evento de inclusión grande, ¿ya? Que se llama Antes de Evolución. sumergirnos en eso, espérame, antes de sumergirnos en eso, para englobar un poco lo que hemos conversado en estos primeros minutos. Entonces, podemos decir de que InsurTech Chile es un grupo que reúne precisamente a todas estas startups o empresas que ocupan tecnología para desarrollar soluciones para el mundo de los seguros, que al mismo tiempo, aparte de aglutinar, lo que busca es establecer conexiones con potenciales clientes o pares o incluso también proveedores para siempre estar a la vanguardia y un poco entender bien la actualidad en que se está desarrollando todas las aristas donde ustedes puedan estar desarrollando. Es una descripción decente, ¿no? Muy buena, muy buena, muy buena. Ya. Sí. Luego de eso, mencionaste que dentro de las cosas que están haciendo, que esa era la pregunta, van a hacer un super evento. ¿Cómo se llama este evento y de qué se trata? Esto va a ser el gran momento de la conexión. Este evento se llama Evolución InsurTech Latam. Vamos a hacerlo el EILA, la abreviación es EILA 24, porque 24 y aquí no paramos, 24, 25, 26 y viene hacia adelante. Okay. Porque creemos que hay una oportunidad, Rob, ¿ya? A ver, espérame, déjame buscar algo. Dale, vamos. Mira, la producción, y le vamos a dar las gracias a la producción, estuvo buscando y encontró este video, mira. Sí. A ver. Ya, ahí que vamos. Me gusta cómo suena, pero me gusta más que me cuentes tú. Entonces, a ver, vamos conversando mientras sigue el video. Ahí salía 3-4 de septiembre. ¿Y de qué se trata realmente? Mira, este es un evento que parte el 2 realmente, parte en la tarde del 2 y no está puesto en el video, porque partimos con una masterclass de un grande del mundo del insurtech que es Hubert Hack. ¿Pero de qué se trata? Voy a partir de lo general a lo particular. Es un evento como a la gente que le ha tocado de repente estar afuera en ITC, Vegas o en Europa, tiene los tres pilares de un evento donde tú quieres que sea realmente un hub de aceleración. Okay. Tiene 2 días de congreso, ¿ya? ¿Qué significa 2 días de congreso? Nosotros estamos trayendo keynote speaker de Estados Unidos, de Argentina, de España, de Brasil, de Chile también, a contarnos en distintas temáticas qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología y los seguros, ¿ya? Entonces, un congreso muy potente, ¿ya? Y son 2 días completos, ¿ah? De las 8:30 de la mañana, bueno, la acreditación parte a las 8, pero ya a las 9 estamos funcionando hasta las 5:30 de la tarde, ¿ya? Más o menos, okay. ¿ya? Entonces, va a tener 2 días de congreso profundo. Va a tener en esos mismos 2 días una expo tecnológica, ¿ya? Entonces, ahí hay 31 sponsors directamente con stand de tecnología, donde la mayoría hay insurtech, hay startups, hay algunos desarrolladores un poquitito más grandes que tienen soluciones específicas aplicadas para la industria aseguradora. Esto no es, mira, voy a ver qué está pasando con medios de pago, por decirte, medio de pago es relevante para la industria, pero hay muchísimas más aplicaciones, soluciones que facilitan o eficientan los procesos en la industria aseguradora. Entonces, la tecnología. Y la tercera pata o pilar, que es la que menos se conoce en general, porque uno puede ir a un congreso, uno puede ir a una expo tecnológica, pero lo que no se conoce en América Latina es cuando tú te dicen una app de matchmaking, vamos a hacer conexiones reales. ¿Qué significa conexiones reales? Significa que hemos adquirido la licencia para operar con una app, que en este caso es una app global, realmente es la que es de nivel mundial. Es de hecho la que usa ITC, me encanta decirlo, pero es que de verdad invertimos harto recursos en eso, porque no queremos que falle, porque no queremos que... ¿Cómo funcionan estas apps?
las entradas de partida, las entradas no son entradas perfiladas, ¿ya? La gente Ya. que compra una entrada tiene que escribir su nombre, tiene que escribir su cargo, tiene que decir con qué empresa es, y luego tiene que perfilar su rol. ¿A qué va? Entonces tú ese trabajo lo haces 2 semanas antes, más o menos. Y tú dices, oye, yo soy Andrea Triad, trabajo en una asociación gremial, estoy buscando promover tecnología, atraer y llevar. Por lo tanto, se me van a acercar cualquiera que atrae, que muestre, que tenga tecnología o que demande tecnología. Si yo soy un usuario que quiere comprar eficiencia en liquidación de siniestros, ponte tú una corredora de seguro o ponte tú una compañía de seguro. ¿Qué pongo? Oye, yo estoy en el mundo de operaciones de siniestro y estoy buscando tecnologías que me ayuden en esto, en esto, en esto. La app es como un Tinder. Y con toda la gente que está perfilada, como nosotros esperamos casi 700 personas dentro, más de 100 empresas dando vueltas, te perfila y te sugiere reuniones de 20 minutos. Entonces hay un espacio especial. Ya. Tuviste que Ahí te voy a decía el vecino. interrumpir. Dale, dale. Suena increíble, pero hay algunas cosas que quiero que hagamos un énfasis. Primero, A ver. cuando estás mencionando todo esto, eso lo primero significa que este evento busca traer a Chile el estándar de eventos que se viven a nivel internacional, de los que se ven en Estados Unidos, en Europa. Estoy hablando de un CES, estoy hablando de un Mobile World Congress, estoy hablando de... Así es. A ese nivel estamos hablando. Estamos hablando en producción a ese nivel, a ese Ya, nivel. Las tres pilares de un evento como esto y a nivel de tecnología en conexión, nivel mundial. Sí, ok. sí, sí. Entonces, y luego mencionaste de que van a haber talleres, van a haber presentaciones. Esto empieza realmente el 2 con una masterclass, que son entradas perfiladas. Entonces, primero, está orientado obviamente para la industria, que tiene que ver donde ustedes se desarrollan, pero ¿quiénes pueden asistir? Porque una cosa es que esté perfilada para la industria, pero otros ¿quiénes pueden realmente asistir? Mira, puede asistir cualquiera que compre la entrada. Eso es muy simple, digamos. Las entradas Ya, están disponibles en la página web, ¿ya? Los ya, precios son módicos. Realmente nos preocupamos de que fueran muy módicos. Nosotros, como asociación gremial, no estamos buscando hacer utilidad con el evento. Yo sé que hay muchos eventos que lo hacen para hacer ganancia. No es nuestro foco. Nuestro foco es conectar, te lo dije al principio, conectar la sí, oportunidad con la demanda, ¿ya? ok, Eso es, oferta con demanda. Eso es lo que queremos, conectar, que la gente vea, que se le amplíe la mente. Yo me ha tocado conversar con varios gerentes generales de compañía y yo les decía, que pasen los equipos completos, no solo los de primera línea, que pasen, porque vas a escuchar gente hablar de modelos de negocios wow, que no se te ocurren si no los ves. Yo vengo de la industria tradicional, yo estuve 17 años ahí, y está bien, uno conoce lo que está mirando, con lo que está interactuando. Entonces, generalmente para ver esto tú tienes que salir, tú tienes que ir a un evento afuera y ver qué está mm, pasando. Esta es la oportunidad de traer, está viniendo gente de México, de Colombia, de Perú, de Argentina. Entonces, es la oportunidad para que no solo la primera línea una compañía, no solo la primera línea una corredora de seguro, no solo la primera línea un retail. Un retail tiene clientes, ¿por qué no llevarle oferta de valor? Hoy día están es demasiada la información para llegar, pero las plataformas no code para llegar a un cliente de la mejor manera, la mejor oportunidad. Uno de los keynote speakers que está viniendo, para que tú sepas, Rob, es el CEO de Voltage, ¿ya? ujú, Rob Chimek, ¿ya? Rob Chimek es un rockstar, ¿ya? Voltage es una insurtech que hoy día está en 4 de los 5 continentes, tiene interés de llegar a América Latina porque comparte el propósito de seguros inclusivos, ¿ya? Y lo que hacen ellos es facilitar todo el proceso de la inclusión de una oferta de valor en cualquier cadena de contacto con un cliente, no en una compañía aseguradora, en una, ¿cómo se llama? En un distribuidor de retail, cualquier persona que tenga clientes podría estar en este evento mirando oportunidades para cómo la industria aseguradora acercarla a su ecosistema. Eso es la realidad. Ahora, ya, obviamente, nosotros esperamos que esté en masa la industria aseguradora local, que ujú, esté importantemente la industria peruana, por ejemplo, aseguradora, que esté la mm, industria argentina. Nosotros hemos tenido contacto, bueno, y tenemos alianza con el mundo InsurTech de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, ¿ya? ujú, Ellos están viniendo los presidentes de las asociaciones, están viniendo a estar en el evento, a relacionarse con el ecosistema, a mirar oportunidades. Pero eso, básicamente compañías aseguradoras, corredores, retails, oferentes de tecnología, todos ya. invitados a Y participar. ahí mencionaste a uno de los charlistas, a uno de los speakers, que es Rob Schmick. Sí. También de lo que se ve al menos en la página web de EILA, que
se llama evolucioninsurtechlatam.com, ese es el sitio. Aparece Solange Bernstein de la CMF, aparece Julia Normand Lins, que es la directora de Open Insurance de Seguros Privados de Brasil, y aparece también Cristiano Machado, que es el coordinador general de la Superintendencia de Seguros Privados de Brasil. Lo que efectivamente cumple lo que tú decías de invitados internacionales. La idea es que los asistentes puedan ver efectivamente cómo la industria está funcionando en todo el continente. De ahí es que precisamente se busca que vengan este tipo de charlistas. En el mundo, mira, lo que tú mencionaste ahora en particular va a ser el bloque con foco en sistema de finanzas abiertas. Como tú sabes, Rob, la ley de fintech ya está operativa y está en proceso de implementación. ¿Y qué pasa? Brasil, y esto lo hemos conversado con nuestros socios compañías aseguradoras, Brasil es el país que va más adelante, no solo en la región. Solo hay 2 países en el mundo que hoy día ya tienen regulación, no solo para Open Insurance y Open Finance, sino que para Open Data. ¿Qué es el Open? Para la gente que no está tan al tanto, es simplemente como las personas son dueños de sus datos, pueden compartirlos, ¿ya? Y esto partió con el Open Banking, que era compartir datos bancarios, después con el Open Finance, que ya involucra otras industrias como la aseguradora, por ejemplo. Y ahora, como te digo, Brasil tiene regulación ya de Open Data, o sea, comparten datos interindustria. ¿Cuál es la idea de traer a Brasil sería como nuestro tope de línea, ¿no? Brasil? Y claro, porque Brasil y Australia son los únicos 2 países en el mundo que ya están hablando de un Open Data. Van como a la vanguardia. ¿Y qué es lo que queremos de la historia de Brasil en particular? Que nos complace profundamente que haya aceptado la invitación la señora Julia Lins y Cristiano Cesario, que es la persona técnica, es la directora de Open Insurance y la persona técnica, es mostrarnos entender cómo le ha ido a Brasil con esto del Open, ¿ya? Tanto en Finance como en Insurance, ¿ya? Porque hay un tema aquí con la adopción, la gente está reacia, no que esté reacia, no sabe cómo va a ser, cómo vamos a compartir los datos, quién va a pagar los costos, hay muchos temas dando vueltas. Entonces la idea es traer a alguien que nos pueda, en el fondo, contar de primera mano qué pasó, cómo les fue, cuáles fueron las piedras de tope, cuáles fueron las oportunidades. Y, por supuesto, Solange Bernstein, la presidenta de nuestra CMF, nuestro regulador local, va a introducir esa tarde donde estar hablando profundamente de esto con la realidad chilena, pero con foco en seguros, porque resulta que seguro siempre va un poquito a la cola. Tú me dijiste que hiciera lo que yo pensara, entonces seguro siempre va un poquito a la cola. Nosotros por eso nos constituimos aparte de FinTech Chile. Entendemos que InsurTech es parte del mundo FinTech, ¿no es cierto? Pero le queremos dar foco, porque no puede ser que la industria aseguradora siempre esté un poquito más rezagada y eso depende de nosotros. Entonces, lo que le hemos pedido, por ejemplo, en este caso a la CMF, es que nos cuente realmente en la industria aseguradora qué va a significar el sistema de finanzas abiertas. ¿Ya? El Open. Oye, Andrea, y ahí, por ejemplo, mencionaste también esta aplicación que hace match, como este Tinder Insurtech, por llamarlo de alguna manera. La idea de ustedes también es que se pueda generar la mayor sinergia entre los asistentes posibles. Sí, o sea, mira, una cosa es el Congreso que abre los ojos a todos los equipos, a todo el mundo y que es atractivo, ¿ya? Otra cosa es que los que están mostrando tecnología la puedan mostrar, pero el momento, la verdad, es cuando tú vas a esto a trabajar, ¿ya? ¿Y qué significa trabajar? Más allá de que, oye, un dato freak, no freak, pero un dato importante, los coffees son como los gringos también, o sea, ¿Qué está pensado? Que tú estés todo el día ahí. Por lo tanto, los coffees son coffees ricos, son contundentes, que te puedas trabajar. Hay zona de cowork, hay zona para que tú te vayas con tu computador y te entres a las conferencias que más te importan y en los ratos intermedios puedas conectarte y seguir con tu día a día. Sabemos que en general en Chile somos muy trabajólicos, sacarte 2 días es difícil, pero la idea es estar todo el día allá, ¿ya? Y se me fue lo que me dijiste. Pues me preguntaste por algo, me fui por la tangente. De que hagan la mayor matchmaking posible. Entonces, claro, entonces la pega ¿cuál es? Tú perfilarte previamente y decir, bueno, yo quiero conectar con ella, con él, con esas empresas. Yo demandante, yo oferente, yo investigador, yo profesor universitario, lo que yo diga. ¿Por qué? Porque así se producen las conexiones. Después sigues profundizando y terminas poniendo la tecnología donde tiene que estar. Exactamente. Perfecto. Entonces, para eso hay lugares reservados, Rob. Hay una parte especial, una sala, donde se hacen las reuniones bilaterales, que son de 20 minutos. Ahí mencionaste algo súper importante. Aclaremos dónde se va a hacer esto. Sabemos que es en Santiago. Sabemos que es el 2, 3 y 4 de septiembre. ¿Dónde? Exacto. En el Best Western Marinas, que es en Metro Manquehue. Puede llegar a pie.
Metro Manquehue, caminas 2 cuadras y está en Alonso Córdoba con Rosario Norte, está el Western Marinas. Ujú. En el subterráneo, en el -1 y -2, nos estamos tomando 2 de las 3 torres por su -1. Ya. Tenemos espacio para 2 escenarios, un plenario para 550 personas y un segundo escenario escenario le decimos, o lugar, salón grande donde van a estar pasando cosas en simultáneo, porque tenemos cosas bien entretenidas también. Tenemos un concurso de innovación, lanzamos un concurso de innovación, vamos a tener pitch de las insurtech que compraron los stands más pequeños, entonces vamos a tener ahí varios pitch seguidos en las tardes, los 2 días en las tardes. Está bien dinámico, ¿ya? Yo sé que uno está acostumbrado a cosas más lineales, pero acá no es tan lineal. Hay cosas que pasan en el escenario principal y hay cosas que van pasando en el secundario. Va a haber un workshop, por ejemplo, del mundo del sistema de finanzas abiertas, van a estar este concurso, van a estar los pitch. Eso te iba a preguntar, el concurso de innovación Insurtech, ¿de qué se trata? Mira, hicimos una invitación, no sabemos en qué nos va a resultar, hicimos la Ya. invitación. O sea, te voy a hacer bien. Mira, es nuestra primera vez y si uno, ¿cómo aprende a andar en bicicleta? Cayéndose, pues entonces hay que Claro. intentar. Y de eso se trata, nosotros esperamos no caernos. Hicimos una invitación abierta a cualquier innovador que esté pensando, que tenga un desarrollo. La única restricción es que hoy día no esté operativa, es decir, que no tenga clientes vigentes, que no sea Ah, algo que funcione, ya. ¿ya? Desde Por la último, idea hasta un desarrollo, pero que no tenga cliente, no esté vendiendo. exacto, claro, porque Ya. si ya estás operando, donde no es la idea, porque para eso son las insurance, ya hay una asociación, ya se pueden sumar, si ya están operando, estamos en ese mundo. Pero la idea es incentivar la creatividad, el desarrollo en el mundo Mm, asegurador. Entonces, cualquiera que tenga, como bien dijiste tú, desde la idea hasta una prueba de concepto base, ¿ya? ya. Y que la pueda presentar, el plazo era hasta hoy día para decir yo voy. Pero Ah. desde el lunes Mm, pero mira, estamos en México y Colombia, estamos pensando tal vez en Chile también, alargar una semana más, ya. eh, esta oportunidad de decir yo voy, que el yo voy es mi nombre, el nombre del proyecto y nada más. Y Claro. luego tienen un mes para presentar más detalles del proyecto. Esto va a una comisión Ah. y la comisión va a seleccionar 3. Y esos 3 Y, se van a presentar en el evento. ok, ¿y qué ganan los que lo hagan mejor? Sí, ganan varias cosas. Ganan relacionamiento con algunos directores. Ahí está pensado, dependiendo de la solución que se presente, directores que estén relacionados con ese ámbito de acción, como Ya. mentoría. Ya. Me pillaste, pero creo que tenemos premio. Sí, tenemos premio, tenemos premio en dólares. No me acuerdo el monto, Rob, no me digas eso, pero creo que eran. Pero Lo voy a mira, buscar pero rápido mira, súper a ver simple. Le podemos decir a quienes están viendo y escuchando esta entrevista que el detalle de eso lo puede ver en la nota que va a salir de Entrepreneur. Así que ahí no se preocupen. estupendo. Oye, ya. Entonces, tenemos el mega evento, tenemos speakers importantes internacionales y locales, tenemos la oportunidad de hacer networking real, es decir, trabajo y conexión. Tenemos este concurso de innovación, aparte de la masterclass que enciende todos los fuegos, que eso parte el día anterior de los 2 días Sí. completos. Yo te quiero ¿Qué? decir algo ahí de la ¿Hay algo masterclass. más? Sí, ¿puedo interrumpirte con la masterclass Sí, para que quede bien claro? Porque la dale, dale. entrada involucra todo el congreso, pero la masterclass es un espacio pequeño, bastante más exclusivo, son casi 3 horas de conferencia privada, entonces eso es una entrada aparte. Eso es lo único que quiero decir para que no haya confusión, que todo el mundo llega a la masterclass. No, la Ok, masterclass tiene una entrada aparte, un ticket aparte y es un evento como un calentando motores, ¿ya? ya. También pueden comprar los tickets en la página web, pero en la full entrada son desde el día 2 en adelante, Ok, martes y miércoles. ok, ya. Luego, volviendo al evento, ¿había algo adicional a todo lo que estamos mencionando? Que perdón, voy a hacer el raconto de nuevo. Evento, 2 días, de nivel internacional. Luego, charlistas locales e internacionales. Espacios de conexión de networking real. Concurso de innovación. ¿Qué más? Pitch de las InsurTech que están mostrando soluciones. Esperamos que sean del orden de 10 a 12 InsurTech que estén mostrando soluciones en los stands específicos, en estos 31 stands. Ujú. Y bueno, la noche de isla, que es nuestra noche previa, antes el día lunes en la noche hacemos un evento, el lanzamiento, y nos empezamos a relacionar de una manera más distendida, de una manera más relajada, como un calentando motores también para que la gente se conozca y todo, antes de las charlas, las conferencias, las reuniones bilaterales. Así que ahí les vamos a hacer llegar la invitación, el lugar
y el momento en que vamos a hacer este Eila Night, se llama. Eila El Night. lunes en la Yo te iba a Eila preguntar Night. si iba a hacer un Insurtech Night, una cosa así, pero Eila Night está Eila bien. Night. Evolución InsurTech Latam Night. Sí, está perfecto. Y no puedo decir la marca, digamos, pero entiendo que hay uno de los sponsors que va a hacer un happy hour en la noche del día martes. Y Ah, ahí wow. yo no sé, porque ya son cosas privadas a quienes va a estar convidando, pero esperemos que todos, pues, para que no me invitemos, que sé. Eso. Mira, el lugar es amable para almorzar, es fácil de estar. ¿Qué más va a haber? Básicamente eso, no se me ocurre nada más, pero mucha conexión, mucha conexión, data, bases de datos, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa con esto? Tú vas en el fondo conectando en distintos ambientes. Eso, básicamente. ¿Sí? Conexión, Perfecto. seguros, propuesta. Bueno, André. hay una cosa extra. Modelos wow, que está en la agenda y hoy día no lo hemos abierto. Pero los Ah, modelos wow van a ser 3 modelos modelos de negocio aseguradores que yo estoy ya. seguro que ustedes no han visto y que la gente no ha visto en general. Así que eso no se lo pueden perder. No quiero hacer aquí el spoiler, pero están muy buenos. Están muy buenos. Modelos wow. Mira, Modelos wow. Sí. ya. Entonces, Andrea Triat, directora ejecutiva de Insutec Chile, la asociación gremial que reúne a todas las startups, de todas las empresas que están generando soluciones tecnológicas para la industria de los seguros. Muchas gracias por haber estado conversando hoy día con nosotros. Estuvimos conversando sobre evolución Insurtech Latam, o EILA, que es el evento que se va a desarrollar el 3 y 4 de septiembre próximos de este año 2024 en Santiago de Chile, a la altura del Metro Manquehue, donde se van a estar tratando todas las cosas importantes del presente y del futuro de la industria, tanto a nivel local como a nivel global. Hay una masterclass que es el día 2, que es aparte, si usted la quiere echar un vistazo, entre a la página, orientado a todo tipo de persona que esté en la industria, con entradas que tienen un costo, pero que, entendiendo lo que cuestan estos tipos de eventos, aparentemente son accesibles. Ahí usted puede ver los valores entrando a la página, la parte donde sale compre sus tickets, cómprela luego para que no tenga que pagarla más tarde, así que para que tenga el ticket regular hoy. Y los dejamos desde ya invitados que vayan a ver eso. Nosotros en Entrepreneur vamos a estar cubriendo el evento, así que de seguro ahí también le vamos a contar más cosas. Andrea, nuevamente yo te quiero dar las gracias por haber estado conversando con nosotros, relatándonos todos estos detalles y esperamos que les vaya muy bien. No, muchas gracias a ti, Rob. Realmente se han pasado. Y sí, pues estamos confiados en que nos va a ir bien porque creemos que lo necesitamos como industria. Así que todos súper invitados a participar. Gracias por la entrevista. Eso. Y a todos ustedes, chiquillos, quienes estaban escuchando o viendo esta entrevista, les recordamos que todas las semanas un nuevo entrevistado del ecosistema local, LATAM e internacional de nuevos negocios. Nos vemos. Chao, chao.